Pues cuéntanos, por ejemplo, cómo has evolucionado, ¿no? Es decir, empezasteis por ahí, yo te perdí la pista, yo pensaba que todavía estarías con este tipo de proyectos y ahora, si no recuerdo mal o si no me equivoco, os dedicáis a temas de exportación, marketplaces, tenéis los pies puestos en China, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis ahora y cómo habéis llegado a ese destino. Pues la respuesta no va a ser corta. Bueno, tenemos tiempo. No, a ver, te la intento resumir y luego profundizamos donde quieras. Pero nosotros, yo empecé a picotear pues aquí y allá en PHP. Nos gustaba mucho el tema de los desarrollos, hacíamos RPs en la nube. Pero al final nosotros vendíamos soluciones avanzadas de informática porque mi socio y yo éramos informáticos y podíamos desarrollar cosas relativamente complejas. Intentamos hacer algunos proyectos de software y demás, pero con Business Angel y tal, el tema es que, digamos que no fructiferaba, porque al final, bueno, pues era la época que hemos dicho antes de la gran crisis financiera. El tema del capital semilla en España nunca ha existido, pero en aquel momento había que buscarlo en cuarto milenio casi, o sea, era imposible. Entonces, aunque teníamos iniciativas de tiendas online y demás, pues al final lo que manda es tener dinero para comer. Entonces, ahí fue cuando empezamos con la consultoría, los servicios. Entonces, Consultoría Innova, sí. Yo lo lancé en paralelo en 2009-2010 a que tuviera otros proyectos, porque era como, pues desarrollo una web o hago un servicio de community manager y es dinero que voy facturando mes a mes. De hecho, me acuerdo mucho que el logotipo lo descargué de AAA Logo, que era un programa gratuito. El nombre de Consultoría Innova era porque tú te metías en AAA Logo y venía Innova Consulting. Yo lo puse en español y dije, ya tengo logo. O sea, fue tal que así, porque luego cuando entró el diseñador fue, ¿pero de dónde te has sacado esto? Y yo, no te lo cuento mejor. Entonces, digamos que esa parte de consultoría y servicios empezó hace muchísimos años. Como no había, cuando el equipo ya empezó a crecer un poco, ya empezamos a ser 4 personas, 5 o 6 personas, necesitábamos proyectos un pelín más grandes, que es lo que es hacer una web sencillita o tal. Y ahí vimos la oportunidad en el agroalimentario. O sea, era una época pues de escasez en presupuestos de marketing y prácticamente en cualquier tipo de inversión. Entonces lo que hicimos fue coger subvenciones europeas que financiaban toda la parte de marketing, desarrollos y demás. Cogíamos a bodegas, en Castilla-La Mancha tenemos muchísimo vino, muy bueno, por cierto, y hace falta venderlo a un buen precio. Entonces cogíamos las subvenciones, las tramitábamos y con ese proyecto pues hacíamos web, hacíamos programas, pues inscribíamos en ferias digitales a las bodegas, etcétera. O sea, cogíamos el dinero por un lado, lo tramitábamos y lo servíamos por otro. En aquel momento la empresa incluso se llevó a enfocar 100% a vino. Mi tarjeta de visita era una botella de vino. Yo recuerdo que claro, de repente lo que oía de ti era, no, tema de vinos. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Sí, organizamos el congreso del Colegio de Enólogos muchos años. Nos enfocamos a vino y agro porque era donde había presupuesto. Eso fue durante unos años. Luego ya la empresa fuimos cogiendo clientes de otros sectores conforme empezamos a salir de lo que es Castilla-La Mancha. Y hace unos 5 o 6 años volvimos a pivotar, porque digamos que cuando nosotros empezamos el e-commerce era sinónimo de nacional. Yo creo que a nadie, ni iniciador ni en esos eventos, se nos ocurría pensar en vender por internet a 7 mercados. O sea, había gente que sí que lo iba poniendo encima de la mesa y tal, pero estaba el tema muy incipiente. Entonces, hace 5 o 6 años nos pasó un poco lo contrario. Vimos el potencial de China, vimos el potencial de la exportación digital y dijimos, oye, vamos a migrar la empresa solo a exportación digital. Nos vamos a especializar en cómo vender por internet, pero fuera de España. Fiscalidad, logística. Y a día de hoy la empresa es eso, resumiéndote muchísimo. Tienes varias sedes, ¿no? Porque claro, yo te sitúo en Albacete, pero también en Madrid, ¿no? Y, o sea, además tienes el AVE, ¿no? O sea, que lo tienes a huevo, hablando en plata. Y después creo que también en China tenéis sede, ¿no? Sí. Yo cuando me dicen, ¿dónde vives? Yo digo, en la A3. La primera oficina la monté en Albacete. En Albacete es donde en realidad yo aprendí a ser emprendedora. Que si quieres ahora podemos hablar de eso, pero no es un caminito de rosas y es algo que a veces ahora recuerdo, ¿no? Sobre todo a la gente más joven, es como, madre mía, si vosotros supierais, ¿tenéis un ratito que os cuento? Pero la empresa empezó en Albacete, entonces la gente que más tiempo lleva y demás, nuestras raíces están ahí. Lo que pasa es que conforme cogemos clientes nacionales o incluso internacionales,
queda como un poco raro, ¿no? Como decir, la empresa de Albacete, ¿por qué esta entidad de Galicia está trabajando con una empresa de Albacete y no una gallega? No sé, es como raro. Sí, todavía existe ese estigma, ¿no? O sea, aquí pasan los pueblos también. Es decir, si tú pones que tu sede está en Gijona o en un pueblecillo, es como que la gente te mira un poco raro, ¿no? Y ya hay empresas que se montan en Alicante para dar esa visión, aunque tú estés aquí. Y lo mismo pasa a nivel de Madrid, España, ¿no? O sea, Claro. muchas veces, incluso, vamos, hay empresas tecnológicas, no voy a decir nombre, pero bueno, que algunos de ellos estarán próximamente, que por estar en Alicante o estar en Murcia, es como que parece que vayan a ser peores, ¿sabes? Ya. Y claro, y ellos, hablándolo con ellos, dicen, no, si es que nosotros muchas veces nos hemos planteado abrir una oficina, bueno, en Barcelona, Madrid, incluso Valencia, simplemente para que nos vean, incluso los inversores, desde otro punto, con otra perspectiva. Claro. No sé si es el caso tuyo. Sí, pero no, como la canción de Bisbal. No, un poco sí. A ver, yo estuve unos años viviendo en Madrid, vimos que había que poner un centro de trabajo en Madrid. Es verdad que en Madrid estuvimos 2 años con oficina y luego ya todo se teletrabaja. Es algo cuando tenemos una reunión y demás. Pero es verdad que teniendo oficina en Madrid das muchas menos explicaciones. Claro. Sobre todo si tienes un equipo, porque muchas empresas, aunque nacemos en Albacete o aquí en Gijona o donde sea, luego tienes un equipo nacional o incluso internacional que teletrabaja y al final es una micro multinacional. Sí, sí. Entonces, pero bueno, te ahorras muchas explicaciones si tienes la sede central en Madrid. Luego en Pamplona la pusimos porque llevamos allí unos años trabajando con el gobierno regional un proyecto súper chulo y pusimos allí la sede. Por vinos también, ¿no? Que además habrá... Sí, bueno, por vinos y pues ya digo, por proyecto con diferentes entidades con las que, bueno, pues hemos tenido ahí una oportunidad muy buena. De hecho, ahora llevamos unos días con el tema de los Sanfermines, por el chat, en plan, poniéndonos desde allí los dientes largos. Y luego en China, porque bueno, China es un mercado a nivel digital súper interesante. Lo empezamos a trabajar hace unos años y es tan especial por ese ecosistema digital, ese firewall y bueno, y por todas las diferencias culturales y demás, que hacen que para muchas operaciones necesites tener ahí una filial. O sea, igual que si quiero vender en Amazon Europa, Estados Unidos, no es necesario que la agencia de marketing tenga una filial, en China sí. Pero sobre todo, vuestro caso es un poco lo contrario, ¿no?, a lo que hace todo el mundo. Es decir, vosotros es para vender producto de aquí a allí, no para importar, ¿no?, sino para exportar. Sí, de hecho, o sea, ya sabemos todos los que estemos viendo seguramente este vídeo que los sellers en China son los top, ¿no? En España el 60% del top 100.000 sellers son chinos. Sí. Son unos crack en e-commerce cross-border. Pero nosotros estamos en el camino inverso, efectivamente, un poco para equilibrar la balanza, ¿no? Es como, oye, vamos a vender productos españoles a una sociedad que está creciendo a un ritmo tan bestial. ¿Y cuál crees que son, bueno, cuáles son los productos que más o que mejor se asimilan allí? ¿Son de alimentación? Sí, bueno, a ver, al final todo se basa en sentido común. Quiero decir, lo que no podemos vender en China son productos donde las empresas chinas, que son las más competitivas a nivel mundial, ya tengan productos mejores domésticos, mejor calidad-precio. Dentro de eso, por ejemplo, el producto de alimentación con denominación de origen, todo lo que es agroalimentario de calidad, todo lo que es cosmética, sector materno-infantil. Ahora China lleva unos años demandando productos saludables, snacks, multivitamínicos. Entonces, siempre hay ventanas en diferentes sectores. Pero bueno, uno de los proyectos que llevamos es un proyecto de nicho que es comercializamos productos, o sea, enciclopedias para ornitólogos especializadas en aves. Y es un proyecto súper chulo. Y estamos vendiendo a China esos libros y con un montón de éxito en WeChat. O sea que cualquier cosa, por eso digo que hagas un mini estudio y digas, oye, esto tiene sentido.